Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal y nos vamos a centrar en esos pasos que hay que seguir para conseguir los objetivos que queremos. ¿Por qué? Porque me preguntáis y ponéis muchas veces en los comentarios oye, ¿qué tengo que tomar de este complemento para esta cosa? ¿O qué tengo que hacer para esta cosa? Etcétera. Al final, a todos os respondo exactamente lo mismo porque es que tenéis que entender esto que es muy, muy importante. Si tú tienes una patología o un problema de salud específico, cualquier complemento, suplemento, cualquier cambio dietético, cualquier ajuste en tu estilo de vida tiene que estar supervisado por el profesional que esté llevando tu caso. O sea, tu médico, el naturópata, nutricionista, entrenador personal que te esté llevando. ¿Por qué? Porque si tú estás tomando algún tipo de medicación, esa medicación puede verse afectada por cualquier ajuste en tu estilo de vida y te la han puesto con unas pautas, con unas dosificaciones específicas a lo que ellos conocen que estás haciendo. Si tú lo modificas sin su conocimiento, puedes estar generando muchísimos problemas porque esa medicación se esté absorbiendo más rápido o más lento de lo debido, etc. Entonces siempre tienes que estar en contacto con tu profesional de la salud. Ahora bien, que no tienes patologías, que no tienes un profesional de la salud que te lleve el plan, no puedes tomar un complemento nutricional porque sí, sin más, porque te lo recomiende un extraño en un comentario, porque aquí en YouTube escribes un comentario y ni te pones a pensar quién te está contestando. Que a veces te contesta una persona que no sabes quién es, que no te conoce ni nada, y tú le haces caso y puedes también generar problemas. Hay que tener un poquito también de cabeza con este tipo de cosas a la hora de seguir recomendaciones. Entonces, cuando tú quieres incorporar un complemento nutricional o algo, tienes que entender. Lo primero es ¿qué busco? O sea, ¿qué objetivo quieres? ¿Quieres hacer un objetivo a nivel de bajada o de subida de peso? ¿O mejorar, por ejemplo, pues tenemos el tema de rendimiento deportivo, mejorar, pues, por ejemplo, una molestia, una lesión, dolor de rodilla, de tobillo, etcétera, cualquier cosa? O sea, mejorar lesiones o lo que viene a ser el rendimiento deportivo. Pues claro, no es lo mismo controlar peso que hacer una mejora deportiva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el ámbito de controlar peso hay que tener en cuenta el factor kilocalórico, las calorías. Porque si quieres bajar de peso tienes que comer menos calorías de las que quemas. Si quieres subir peso tienes que comer más calorías de las que quemas. Si quieres un rendimiento deportivo es más importante el aporte nutricional y el cuadrar correctamente las comidas en los tiempos, más que si comes más, comes menos, etc. Y también las proporciones de los macronutrientes. Para mejorar lesiones hay que saber exactamente qué lesión es para aportar los nutrientes que tu organismo necesita para esas lesiones específicas. Luego, ¿qué necesidades se tienen? Si tú no sabes qué necesita tu cuerpo, no puedes organizar un plan ni utilizar un suplemento. Porque un complemento, un suplemento que se venden como rosquillas, y de hecho aquí hay mucha gente que dice no, es que necesitas una titulación para vender complementos nutricionales o suplementos. No, porque son complementos, suplementos alimenticios que los de calidad están registrados en sanidad, pues como comida, como suplemento, y ya están diseñados por científicos de forma específica para algo. Lo que sí necesitas es el asesoramiento profesional de una persona que trabaje y esté formada en ese complemento. Y este es el gran error que comete mucha gente, que es dejarse asesorar por gente que no tiene ningún tipo de formación ni conocimiento en ese suplemento que está recomendando. Y esto pasa con muchos titulados. Hay mucha gente nutricionista, muchos entrenadores personales que recomiendan o desaconsejan suplementos sin tener ningún tipo de formación de ese suplemento. O sea, hablan
y de hecho suelen poner su titulación por delante para, digamos, considerar que saben de lo que están hablando, y no tienen formación ni ningún tipo de estudio de esos complementos. Entonces tienes que vigilar mucho lo que te recomiendan, quién te lo recomienda y por qué te lo recomienda. O sea, yo por eso siempre os digo, a mí no me preguntéis, yo trabajo con una marca de complementos específica porque llevo 12 años utilizándola. No voy a recomendar ni hablar bien ni hablar mal de ninguna otra marca porque no la uso, punto. No la uso, y si no la uso, no sé cómo funciona, no he estudiado, ni voy a investigar, ni voy a hacer nada respecto a esas, porque yo tengo la mía, que llevo 12 años con ella, trabajando con ella, y me la conozco de la A a la Z. Simplemente. Entonces, a nivel de necesidades, primero tienes que saber qué es lo que tu cuerpo necesita. Por eso, aquí en la descripción tenéis la valoración de composición corporal gratuita. ¿Por qué? Porque necesitas saber cuántas calorías consume en reposo, tu metabolismo basal, tu cuerpo. ¿Cuánta cantidad de proteína necesitas? ¿Cuánta cantidad de agua tienes que beber por tu peso y también por la actividad física que estés haciendo? Eso es lo básico. Eso es lo mínimo. Y en base a cuántas calorías quemas, se puede calcular cuáles tus necesidades de vitaminas y minerales, porque las cantidades diarias recomendadas están basadas en dietas de 2000 kilocalorías. Si tú necesitas más de 2000 kilocalorías, necesitas más vitaminas, más minerales. Si consumes menos, necesitas menos cantidad. Si haces deporte, necesitas más cantidad, independientemente de las calorías. Si tienes algún tipo de patología o lesión, necesitas más cantidad de ciertas vitaminas y de ciertos minerales. Si vives en una ciudad, necesitas más antioxidantes. O sea, hay un gran factor que no podemos seguir, digamos, reglas genéricas, reglas generales. Las cantidades diarias recomendadas son unas pautas genéricas y luego cada uno es un mundo. Entonces hay que, digamos, ir haciéndolo más de forma específica. Entonces, esto lo pongo en rojo para que lo veáis mejor. La valoración es la base, es básico. Necesitas saber exactamente qué es lo que necesita tu cuerpo, y la valoración siempre va a variar. ¿Por qué? Porque dependiendo de tu objetivo y dependiendo de tu estilo de vida, tus necesidades van a cambiar. Entonces, según cambies tu estilo de vida o según cambies tu objetivo, hay que volver a reajustar todo, simplemente. Luego, pautas extras, lo que os comentaba. Si hay algún tipo de patología, si hay medicación. ¿Por qué? Porque los complementos y suplementos no deberían o no tiene por qué competir con un tratamiento farmacológico, siempre y cuando ese fármaco no tenga una serie de contraindicaciones o, precisamente por esa patología específica, no puedas tomar cierto tipo de alimentos. Entonces, cuando nosotros tenemos una patología o estamos tomando medicación, hay dos cosas. Hay que hacer esa retroalimentación. Si tú vas a cambiar tu estilo de vida o utilizar utilizar complementos nutricionales, tu médico lo tiene que saber. Si estás con patologías o con medicación. O si tú tienes un entrenador personal que te ha marcado una serie de entrenamientos, etcétera, en base a X, porque él ya te ha hecho la valoración, ya tiene en base tus proteínas, etcétera, y tú vas a empezar a utilizar complementos nutricionales, coméntaselo. Volvemos a lo mismo. Una cosa es informar y otra cosa es pedir permiso. Que hay muchas veces que nosotros vamos a hacer un cambio en nuestro estilo de vida y nuestro profesional de la salud, nuestro médico, etcétera, tal, directamente nos dice, no lo hagas. Digo, vale, no lo hagas, ¿por qué? Dime por qué. Claro, el médico te va a decir, mira, esto no lo puedes tomar porque esto lleva este ingrediente que con la medicación que te hemos puesto va a influir en la asimilación, entonces no se va a asimilar tan bien, entonces hay que subirte la dosis y el día que no tomes este alimento, entonces esa dosis te va a afectar más y tal, y nos va a generar un desarrollo de 3 pares de narices. Que esto es lo que suele pasar con gente que toma Sintrón, heparina, etcétera, que te dicen, oye, cuidado con alimentos, por ejemplo, que te suba la vitamina K, etcétera, o que sean anticoagulantes. ¿Por qué? Porque entonces la liamos.
es importante siempre que te expliquen el por qué. Porque va a haber profesionales que te digan, no, eso no lo tomes porque es muy malo. ¿Por qué? No, porque tal. ¿Y qué sabes? ¿Lo has utilizado? ¿Lo has aprendido? ¿Te has formado? ¿Has estudiado ello? Y te va a decir, no, eso malo, caca. Entonces, esa justificación no nos vale. Siempre tienes que entender un poco, o sea, y para todo hay una explicación. Entonces, es importante que tú pidas esa retroalimentación. Entonces, si lo que tú vas a utilizar contrarresta o está contraindicado con tu plan de alimentación o para la patología que tú tienes, pues obviamente ahí hay que hacer caso y no hacerlo. Y igual, si tú vas a utilizar cualquier tipo de complemento, tienes que informar de qué patología o de qué medicación. Lo que es absurdo es que tú compres por internet o en un herbolario un complemento y de repente te metes en Facebook, porque esto me lo hacéis a mí personalmente, muchos, y me escribís a mí para que yo os indique cómo tenéis que tomar ese complemento, que volvemos a lo mismo, no tengo ni pajolera idea, ni de qué marca es, ni de qué empresa, ni de qué va, ni qué ingredientes tiene, no os conozco a vosotros, no sé vuestro estilo de vida, ni lo que hacéis, o sea, son preguntas literalmente estúpidas. Esto es importante, porque, y esto os lo digo para que entendáis y que hagáis un poquito de reflexión del tema. Porque es como si tú compras X alimentos en un mercado y luego llega por YouTube, le escribes a uno y le dices, oye, tengo estos ingredientes, dame una receta. ¿Qué pasa? Que si esa persona tiene el coraje de contestaros y daros una receta, claro, si tú a lo mejor te hace una receta de 1000 kilocalorías, pero tú estás en control de peso y no puedes comer más de 800, entonces esa receta ya te ha reventado el trabajo de 2 días. Entonces, esa persona que con toda su fe y su buen hacer te ha hecho una receta porque ha querido responder a tu comentario y ser buena gente, pues está siendo negligente y está provocando un problema en tus objetivos. Claro, luego si no os contestan, os enfadáis. Ahí es que, como me ponéis algunos en los comentarios, es que no contesta a las preguntas. Es que hay preguntas que no se pueden contestar. Esto es un punto muy importante. Porque hay preguntas que no tienen ningún tipo de lógica. Y os lo acabo de explicar. Si no se os conoce, si no se sabe el objetivo, si no se sabe qué narices pasa con vuestra vida, o sea, no le podéis preguntar a alguien que no os conoce que os dé recomendaciones sobre temas de salud. O sea, es que no... Porque estáis jugando con vuestra salud. Luego vienen los problemas y siempre mola eso de echar las culpas y las responsabilidades a los demás. Y si renuncias a tu propia responsabilidad, renuncias a todo tu poder. Y nosotros somos personas individualmente poderosas. Entonces, una vez que ya sabemos esto, ya sí viene el plan de acción. Y viene el plan de acción de en cuánto tiempo lo quiero. Por ejemplo, quiero bajar 10 kilogramos. Y hay personas que dicen, yo quiero bajarlo en un mes. ¿Es posible? Sí, siempre que tengas una retención de líquidos brutal y una cantidad de excrementos en el intestino bestial, que tú puedas bajar 10 kilos en un mes. Pero 10 kilos de grasa en un mes, no. No es que a mí me han prometido, no. Pero es que fulano de tal, no. O sea, ¿no? Yo en mi caso personal, yo en 3 semanas bajé 7 kilos. Una talla de volumen. ¿Qué pasa? Yo llevaba 4 años y medio haciendo ayunos de 24 horas al día, donde la única comida que hacía eran 3000 kilocalorías a base de pasta y carne, con mucho tomate frito. Entonces yo tenía una retención de líquidos brutal, porque mi fuente de hidratación normalmente era Coca-Cola, Fanta naranja o Fanta limón, o sea, bebidas muy carbonatadas, etc. Y yo tenía muchísima retención de líquidos y
un estreñimiento bastante importante. Entonces, claro, cuando yo cambié todo mi estilo de vida, empecé a hidratarme correctamente, a beber la cantidad de agua, o sea, todo lo que en mi valoración salió que tenía que ir haciendo, pues yo pasé de hacer una comida al día a 6 y me deshinché. ¿Por qué? Porque eliminé toda la retención de líquidos, los excrementos y dentro de estos 7 kilos, uno de ellos fue de masa muscular. ¿Por qué? Porque no entrené. Yo no hacía deporte, entonces al final si no haces deporte y estás en un recorte calórico, llega un momento que también obviamente el cuerpo tira de masa muscular. Entonces, ¿qué pasa? Que bajadas de peso muy bruscas y muy grandes sin un control correcto de lo que hay que hacer puede implicar pérdidas de masa muscular y eso no es el objetivo, porque si tú pierdes masa muscular tu metabolismo baja. Si tu metabolismo baja, en el momento en el que recuperes, digamos, tus hábitos calóricos habituales, eso va a hacer que vayas subiendo peso. Y luego viene lo de, no, es que he rebotado. El efecto rebote no existe, es una estupidez. También, como la copa de un pino, eso simplemente es gente que ha cambiado drásticamente su estilo de vida, no lo ha mantenido en el tiempo y ha vuelto a los hábitos que la mantenían pues en sobrepeso u obesidad. Y entonces obviamente vuelve a ese estado de sobrepeso u obesidad, con el plus de, en ese cambio de hábito mal hecho y mal controlado, cargarse masa muscular y metabolismo en el proceso, y al tener menos metabolismo, cuando recupera sus hábitos, pues tiene menos masa muscular, quema menos y por lo tanto sube más. Entonces, siguiente punto súper importante, los controles. Estos son controles periódicos para ir valorando tu progreso. Puede ser uno a la semana o puede ser 1 o 2 al mes. Pero tienes que controlar tu progreso. Si tú no sabes cómo vas, no puedes redirigir el plan. No puedes decir, oye, la cosa va bien, la cosa va mal, hago este ajuste, hago el otro, vamos a ver un poquito cómo lo cuadramos. Entonces, esto es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta y centrarnos siempre en los 5 pilares del bienestar. ¿Por qué? Porque estos 5 pilares, que son la alimentación, la nutrición, el deporte, el estado emocional, las emociones, y el entorno. ¿Por qué? Porque la alimentación es el acto consciente de elegir los alimentos. ¿A qué me refiero? Un vegano, un vegetariano, un carnívoro, un frugívoro. Eso son elecciones conscientes de alimentos. La nutrición es completamente inconsciente y esto tiene que ver con los nutrientes asimilados, es decir, con qué valor nutricional tiene aquello que estás comiendo. Porque no es lo mismo, aunque a los real fooders les pese, porque lo que tú comes no tiene nada que ver o no implica que vayas a estar bien nutrido. No, es que Wikipedia, a mí me da igual lo que diga Wikipedia. Esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque yo cuento con lo que hay en ese alimento. Entonces, si tú compras un alimento y miras la etiqueta y en la etiqueta solo pone proteínas, hidratos y grasas y sal, ese alimento vitaminas y minerales no lleva. No, pero es que el tomate lleva licopeno. Perfecto, ¿viene en la etiqueta? No. Que de hecho la gran mayoría de frutas y verduras ni vienen con etiqueta. Entonces, si tú no sabes qué vitaminas y minerales lleva lo que estás comprando, no puedes contar con que lleva. Que a eso es lo que se le llama, o a lo que yo denomino, la nutrición de la fe. No, yo es que estoy bien nutrido pues porque creo que es así. Y eso es un pensamiento realmente muy sectario. Porque no tienes ningún tipo de información ni de conocimiento que respalde ese pensamiento. Entonces,
Esto, lógicamente, es un error del consumidor, porque deberíamos de exigir que en todos los alimentos, a día de hoy, en este siglo en el que vivimos, vengan con las etiquetas, cumpliendo correctamente las leyes de etiquetado, de megadosis, etcétera, para poder tener ese conocimiento y poder saber las cosas. Porque si no, estás jugando con tu salud. Tú crees que lo haces bien, pero luego tu cuerpo, pues, no tiene lo que necesita, y de ahí vienen todos los problemas de salud habidos y van a haber en la sociedad. Entonces, luego, el deporte. Es que a mí no me gusta ir al gimnasio. Deporte no es gimnasio. El deporte es actividad física. ¿Por qué? Porque el deporte sube el gasto calórico y aumenta la salud cardiopulmonar. Mejora la circulación, mejora el corazón, mejora el cerebro, mejora el estado de ánimo, lo mejora todo. De hecho, el deporte es directamente proporcional también al estado emocional. Las emociones afectan tanto al deporte como a la nutrición como a la alimentación, porque el estado emocional, el cómo tú te encuentres, el si eres una persona positiva, si estás empoderado o empoderada, si tienes proyectos, tienes objetivos, metas, etcétera, quieres hacer cosas con tu vida, pues esto va a hacer que estas tres estén muchísimo más equilibradas. Si eres una persona que está deprimida, que tienes angustias, que no paras de ver, por ejemplo, los telediarios y te crees que tu vida está determinada por el político que gobierne el país, etcétera, y solo ves el número de violaciones y de asesinatos que ha habido en tu país y cada vez que sales a la calle crees que te van a robar, etcétera, todo ese tipo de estrés y de angustia que genera la televisión, porque está diseñada precisamente para eso, para tener a la gente asustada y enferma, pues esto va a afectar a tu alimentación, a tu actividad física, etcétera, te va a tener cada vez más retraída y entonces, o retraído, va a generar un problema muy, muy importante. Por eso las emociones es esencial para tener cualquier objetivo que queramos. Y el entorno pasa lo mismo. El entorno no solo es la familia o los amigos, también es la televisión, por ejemplo, la sociedad. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en tu cabeza, todo lo que escuchas, todo lo que piensas, o sea, de hecho los pensamientos vienen determinados mucho por lo que nosotros mismos estamos constantemente escuchando a lo largo de nuestra vida. Entonces, si tú constantemente vuelcas negatividad en tu cerebro, esa negatividad va, como os he comentado, a afectar todo esto y de ahí a vuestra salud. Y os va a provocar mayores problemas. ¿Por qué una persona feliz tiene mayor esperanza de vida? O una persona alegre, una persona con proyectos, pues precisamente por eso, porque tiene muchísima menos carga de estrés. El estrés genera muchísimas toxinas en el cuerpo. Entonces, el ámbito del entorno es crucial, ¿no? Yo es que tengo un familiar o tengo un amigo que no para de machacarme, que no para de insultarme, que no para de minimizarme, que dice que es que no valgo para nada, que sin esa persona yo no jamás voy a llegar a nada. En este aspecto, y por ejemplo en el curso de nutrición y autosuficiencia, que trabajamos mucho lo que es la parte de los 5 pilares, tienes que tener en cuenta que una persona, un entorno, la televisión, amigos, etcétera, hay 2 formas de gestionar eso. O manejándolo o desconectando. ¿Cómo se maneja? Pues principalmente hay 2 formas de manejo. Que tú te fortalezcas mentalmente para cada vez que esa persona te hable, obviamente tu autoestima está tan alta y tu empoderamiento está tan alto que ignoras completamente lo que te está diciendo, que se puede hacer. O directamente hablar con esa persona y decir, mira, de este tema o de estos temas no opines. Yo hay muchas veces que, sobre todo a nivel profesional, yo soy emprendedor, yo tengo 2 negocios, etcétera. Entonces a mí hay muchas veces que me vienen empleados a darme lecciones de gestión empresarial, que es como, bueno, cuando tengas un negocio y funcione, ya por lo menos me puedes venir a avisar. Pero es muy importante que entendáis que si tú no pagas a alguien por su opinión, no necesitas la opinión de esa persona. Y a ti, si no te pagan, no opines.
Porque una cosa es tu pensamiento, que está basado en tu CPR, en tu conocimiento, práctica y realidad, que es otra conferencia que tenemos aquí en el canal. O sea, tú has vivido una cosa, tú tienes una serie de conocimientos y de experiencias, pero esa persona tiene otro tipo de vivencias, otro tipo de conocimientos. Entonces, lo que tú crees que puede funcionar, te puede funcionar a ti, pero no a esa persona. Entonces, nunca vuelques tu proyección o tu pensamiento de lo que hay que hacer o no hay que hacer en los demás. Porque no funciona el tema así. O sea, si no te preguntan, tú no opines. Muy importante. Porque de hecho, si tú opinas sin que te pregunten, suele ser un detonante de que tienes un nivel de autoestima tan bajo que te crees que hoy opinando y hablando de lo que tú piensas te va a hacer mejor que los demás. Y no. O sea, hay que trabajar esa autoestima, esa parte de emociones muy, muy bien. Entonces, esto principalmente son los 3 pasos que tenemos que hacer para ir consiguiéndolo. O sea, hay que saber qué tengo que hacer, qué es lo que quiero, el punto final al que quiero llegar, saber desde dónde parto y trabajar el camino. Y en el camino pues nos podemos ir desviando, pero como vamos a hacer los controles, vamos a ir corrigiendo. Esto es un punto muy, muy importante que tenéis que tener en cuenta. Y nada, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en más vídeos del canal.